Vamos a proseguir con el trabajo inicial de este 36º coloquio, la conferencia inaugural, y me da muchísimo gusto realmente presentar a nuestro colega y muy querido amigo del Colegio de Michoacán, el doctor Jan Meyer, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. El doctor Jan Meyer nos va a ofrecer la conferencia titulada La guerra es el hombre. Brevemente voy a hacer una muy ligera semblanza del doctor. Jan Meyer es historiador mexicano de origen francés, egresado de la Universidad de la Sorbona, y se ha dedicado desde hace 5 décadas al estudio de nuestro país en los siglos XIX y XX, con lo cual ha producido varios títulos que se pueden catalogar ya como clásicos. Jan Meyer ha sido profesor y directivo en más de una docena de instituciones académicas, entre las que se cuenta el propio Colegio de Michoacán, la Universidad de la Sorbona, Perpiñán, el CEMCA, el Colegio de México, entre otras. Y actualmente, como lo anuncié hace un momento, labora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, de la Ciudad de México. Sería muy largo mencionar toda la bibliografía extensa que tiene Jan Meyer. Sin embargo, destacaremos entre sus recientes libros La Cruzada por México, publicado en 2008, y La fábula del crimen ritual, publicado este año de 2014. Jan Meyer, le cedo la palabra. Buenos días, agradezco al doctor Martín Sánchez, a Claudio Espejel, a Martín González y a todos los colegas del Centro de Estudios Históricos del honor que me hacen de tomar la palabra en ese primer momento de ese coloquio. Me dieron el privilegio de abusar de su paciencia, puesto que me dan una hora. Ahora, el título exacto, el título en francés es La guerre est le propre de l'homme, es decir, la guerra es el propio del hombre, no es solamente la guerra, es el hombre. Empiezo con una definición. En la lengua clásica, la paz se opone a la agresión y a la guerra. El antónimo de pacífico es agresivo, belicoso, exaltado, furibundo, furioso, frenético, si he de creer los diccionarios que consulté. En su primera acepción equivale a acuerdo, concordia, convenio. La paz designa las relaciones entre personas que no se encuentran en conflicto. No implica relaciones positivas, sencillamente significa que no hay conflictos, que no hay querellas, que hay conciliación y que hay pacto. En el último número de Letras Libres, Gabriel Said, como siempre, hace sus investigaciones etimológicas, y paz y pacto vienen de una vieja raíz indoeuropea, pac, y tienen el mismo sentido. Antiguamente en México el juez de paz servía de conciliador entre particulares. Justicia y paz van de la mano. Finalmente son relaciones tranquilas entre los ciudadanos, los vecinos, ausencia de luchas, desórdenes, violencias, estado de calma caracterizado por el orden interno en cada grupo, lo que nos hace falta ahora en México, según bien lo dijeron nuestra presidenta municipal y la representante del gobierno de Michoacán. Luego, paz a un nivel superior o más amplio, no superior, la calidad es la misma, es la situación de una nación, de un Estado que no se encuentra en guerra. Es una definición negativa que plantea esta dualidad histórica, la guerra y la paz. Tolstoy, a intitular su novela La guerra,
entra en primera fila, es la guerra y la paz, no es la paz y la guerra. La paz no es sino una forma de la guerra, por más que diga el poeta Charles d'Orléans, paix et trésor qu'on ne peut trop louer, je hais guerre, point ne la doit priser. Es decir, la paz es un tesoro que supera todas las alabanzas, odio la guerra, no la puedo estimar. Ningún hombre es tan falto de razón para preferir la guerra a la paz, dijo el rey Creso, según Heródoto. Raymond Aron le gustaba tanto esa frase, y Raymond Aron escribió mucho sobre la guerra, pero le gustaba tanto esta frase que la mandó grabar sobre su espada de académico cuando entró a la Academia Francesa. Y sin embargo, James Joyce pudo escribir: la historia es una pesadilla de la cual trato de despertar, que es un poco lo que estamos sintiendo hoy en día en México. Para Aristóteles, la guerra no es más que un medio para lograr o restablecer una paz, así como el trabajo tiene como meta el ocio. De Heraclito hasta la fecha muchos piensan que Polemos es el padre de todas las cosas, que el conflicto, el desorden, la fuerza son primero. La armonía, el orden, la forma pueden venir después. Dialéctica con Hegel, lucha de clases con Marx, voluntad de poder con Nietzsche, guerra de los dioses con Max Weber, conflicto con Michel Foucault. Los que han reflexionado seriamente sobre la manera de lograr la paz perpetua no subestiman la primacía del conflicto. Está entre nosotros Patrice Guénifé, quien ha publicado sobre la paix perpetuelle, el ensayo del famoso abad de Saint-Pierre, título que fue retomado en 1795 por Immanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg. El egoísmo es razonable, dice Kant, y la fe en la universalidad de la razón constituye el núcleo de su argumentación. La razón constituye al hombre el ciudadano del mundo, nos dicta el gran compromiso, primero Estado nacional, después Estado universal. Esas especulaciones corresponden al optimismo del siglo de las luces, de ninguna manera a nuestro pesimismo, o en el mejor de los casos, nuestro optimismo trágico. Pero el mismo Kant no se hacía ilusiones y se decepcionó cuando las bayonetas francesas empezaron a predicar la paz y la fraternidad a toda Europa. Somos los herederos de las luces, o intentamos serlos, y sus enemigos han sido derrotados, primero el fascismo y el nazismo. El vencedor ha sido la democracia. Eso no significa que la paz haya llegado. El capitalismo liberal ha creado fuerzas de cohesión global, pero ha despertado también poderosos resentimientos entre los que no ha integrado a su esfera de coprosperidad o los que se sienten con o sin razón agraviados, como Rusia, los países de cierto Islam fundamentalista, y la lista podría ser larga, sin contar nuestros adversarios internos como el crimen organizado y las guerras privadas. El Occidente, el mundo occidental se hartó de la guerra, nos explicará Patrice Guénifé en un instante. Robert Cooper profetiza que la larga paz en Occidente terminará por la guerra. La paz es suya, pero fuera de él crecen fuerzas capaces de poner fin a la paz internacional, semejantes a las que acabaron con el Imperio Romano y su famosa Pax Romana, o con el Imperio Ming, cito a Robert Cooper. Para evitar tragedias, dice, hay que tener sentido trágico. En una era de larga paz, la comodidad se vuelve el elemento vital de la sociedad. Es algo que ya decía Donoso Cortés en el siglo XIX,
cuando un pueblo manifiesta un horror civilizado hacia la guerra, recibe pronto el castigo de su falta. Espero que se equivoque, pero aclaro un poco mi título: La guerra es el propio del hombre. El diccionario de Furetière de 1690 define la guerra como diferento, sic, escribe diferento con T, diferento entre estados o príncipes soberanos que no puede terminar por medio de la justicia y que no tiene más guía que la fuerza. El diccionario de Trevoux, medio siglo después, retoma la misma definición, pero la completa diciendo no tiene más guía que la fuerza sencilla y por vía de las armas. El diccionario Littré, en los años 1870, introduce al pueblo, porque ya pasaron las guerras revolucionarias y napoleónicas. Cito: la vía de las armas empleada de un pueblo a otro y de un príncipe a otro para acabar con un diferendo. Retoma la palabra, corrigiéndola, del diccionario de Furetière. Gaston Boutoul, que fue en Francia el fundador, con pocos alumnos, de la ciencia que llamó polemología, y sus pocos libros son muy importantes. Gaston Boutoul, cito, la guerra es una forma de violencia que tiene por característica esencial ser metódica y organizada en cuanto a los grupos que la hacen y a las maneras como la lleva. Está limitada en el tiempo y en el espacio y sometida a reglas jurídicas peculiares muy variables. Su última característica es de ser sangrienta, puesto que cuando no incluye destrucciones de vidas humanas es solo un conflicto o un intercambio de amenaza. Y termina diciendo: la Guerra Fría no es guerra. Es un libro de 1969, es decir, en plena Guerra Fría. Y Pierre Chonu actualiza a Boutoul precisando: la guerra es una violencia regulada entre grupos, orientada al servicio de una meta que implica a los estados. Ahora, para que vea que Kant no era un ingenuo iluso, cito: la guerra no requiere motivación alguna porque parece arraigada en la naturaleza humana e incluso es valorada como una cuestión noble. La paz no es un estado de naturaleza, el estado de naturaleza es la guerra. Repite a Hobbes, que tiene mala fama, pero dice lo mismo. Clausewitz, el gran Karl von Clausewitz, en su De la guerra y en su correspondencia, tiene algo de Kant y algo de su contemporáneo, el filósofo Hegel. Me gustaría citar páginas enteras de este profundo pensador, para quien, cito, la única fuente de la guerra es la política. La política es el vientre en el que se gesta la guerra. Clausewitz fue el primero en advertir que ir a la guerra es una decisión tan grave que no se la puede dejar a los militares. Instrumento esencialmente político, se usa para lograr objetivos políticos. En la mayoría de las traducciones se comete un error o se suprime una pequeña palabra que es muy importante en la cita exacta de Clausewitz, que dice: Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Staatspolitik mit anderen Mitteln. Traducemos generalmente: la guerra es una continuación de la política con otros medios. Desaparece la palabra Estado, política del Estado, y desaparece la palabra bloß, que en alemán significa simple. La traducción correcta es: la guerra no es más que una simple continuación de la política del Estado con otros medios. Me gustaría citar en extenso su carta del 22 de diciembre de 1827 al mayor von Röder,
La guerra es un momento de la política. Debemos volver a la noción de guerra como acto político, verdadero instrumento político que no actúa por sí mismo, pero que es conducido por una mano. Esta mano es la política. Y también afirma, cito, la guerra no es ni un arte ni una ciencia, sino un acto de la vida social. Tiene mucho menos relaciones con las artes y las ciencias que con el comercio, insisto, el cual constituye también un conflicto de grandes intereses, pero se acerca mucho más, y el mucho más está subrayado por Clausewitz, a la política, la cual a su vez es una manera de comercio de agrandadas dimensiones. Retoma esa idea en el capítulo 6 del libro 6. La guerra es solo una parte del comercio político, en alemán, politischer Handel, y por lo mismo no es para nada un valor independiente. Una cita más y todo estará dicho. Según el grado de tensión, la guerra se vuelve más o menos política. Va de simples demostraciones hasta el aniquilamiento del adversario. Así la guerra es como un camaleón, ya que cambia de color en cada caso particular. ¿No es la guerra un simple modo de expresar su pensamiento? Pregunta Clausewitz. Joseph de Maistre, en sus consideraciones sobre la Francia, le dedica un capítulo entero, el capítulo 3, al tema. El capítulo se intitula De la destrucción violenta de la especie humana. Y cito nada más una frase breve: la historia prueba por desgracia que la guerra es el estado habitual del género humano, es decir, que la sangre humana debe correr sin parar sobre el globo y que la paz para cada nación no es más que una tregua. Pierre Chonu, que varios presentes en ese auditorio conocieron, Pierre Chonu publicó en 1996 un texto muy importante intitulado Violencia, Guerra y Paz. Lo traducimos y lo publicamos en 2010 en el número 41 de la revista Histor como homenaje a Pierre Chonu. Lo interesante es que hay 3 palabras en su título y que empieza por violencia. Violencia, guerra y paz. Chonu propone salir de esa dualidad y prefiere empezar por la violencia, palabra que en latín vis significa de manera positiva fuerza en acción. Sin ella no hay vida, pero en violencia vis deriva hacia el exceso impetuoso, mal controlado, y cito a Chonu, si bien la violencia está en todas partes donde hay vida, es a la vez indisociable de la vida y la amenaza. Parece difícil hacer que reine el orden legal en la ciudad sin una fuerza capaz de limitar la violencia y decidida a hacerlo. Descontrolada, a menudo incontrolable, la violencia lleva sin parar el riesgo de matar. La violencia supera ampliamente a la guerra, que es una violencia con finalidad utilizada por una sociedad política para obligar al adversario a someterse a su voluntad, lo que es una lectura de Clausewitz. Entonces, la guerra como algo mejor, sí, dice Chonu, para quien la verdadera cuestión global es la violencia y no la guerra. La guerra se inserta en la violencia. En la época moderna es una pieza capital en el proceso histórico de reducción y control de la violencia. De la tregua de Dios, impuesta por la Iglesia en la Edad Media, a la ley de guerra de Grotius, pasando por la definición de un jus ad bellum, distinguido de un jus in bello, hay un progreso. Ciertamente la guerra conserva su ferocidad, y lo que no recuerdo cuál autor llamó el deporte de los reyes no tiene nada que ver con la guerra en encajes, la guerra en dentelle del siglo XVIII, que nunca fue tal porque conservó su ferocidad.
incluso en este siglo XVIII legendario. La masacre es constante para las ciudades, para las plazas, que se niegan a entregarse. Tenemos el testimonio de Montaigne en el capítulo 15 del libro 1 de sus ensayos. La coutume que nous avons aux guerres de punir de mort ceux qui s'opiniâtrent à défendre une place. La costumbre que tenemos en las guerras de castigar con la muerte los que tercamente defienden una plaza, bueno, desde esa época hasta hoy en día, en Irak, donde el Estado islámico ejecuta hasta el último de los soldados iraquíes presos en la batalla, pasando por la masacre ordenada por el joven general Bonaparte en Jaffa en marzo de 1799. Los turcos que habían resistido, o los soldados del ejército otomano que habían resistido demasiado tiempo en la plaza de Jaffa, fueron todos masacrados. Con todo, hay un esfuerzo tenaz para regular el inicio, la conducta y el fin de la guerra. Y efectivamente el siglo XVIII perseveró en la búsqueda del arreglo pacífico de las disputas internacionales, pero la Revolución Francesa y las guerras de 1792 a 1815, que hacen de la leva en masa la regla y desatan las pasiones nacionales, lo echaron todo a perder. Luego, entre 1815 y 1914, en Europa se retoma el esfuerzo anterior que conduce en 1899 a la primera convención de La Haya y a la ilusión de la paz perpetua. Pero en 1914 empieza la guerra total, palabra que fue acuñada en esa época, digamos, la palabra no, pero como adjetivo con la palabra guerra, la guerra total, y empieza en 1914 lo que el general de Gaulle llamó la nueva guerra de 30 años, que termina solamente en 1945. Vuelvo a Chonu, al final de su artículo dice: proporcionalmente la guerra mata menos, su objetivo no es matar sino vencer. Ni la solución final de los nazis, ni las hecatombes del Gulag o las hambrunas organizadas son imputables a la guerra. Vean a Bosnia, Ruanda, Burundi, esas pequeñas guerras, como las guerras privadas medievales y del Renacimiento, son chupadoras de sangre, ya que mantienen antiguos odios en el fuego lento de los siglos. Cuando el Estado no existe, como en el Mediterráneo del Sur o en Irlanda en el siglo XVIII, reina la venganza clásica sin fin que opone clan contra clan, linaje contra linaje, sin que la sangre jamás apacigüe la sangre. Pues cuando les leo esa conclusión de Chonu, pues recuerdo lo que la doctora Josefina Vázquez me decía hace poco: guerrero, de acuerdo, pero desde la independencia está ese tipo de guerra en el estado de Guerrero y en otras partes de nuestro país. Un autor que me iluminó mucho es un periodista de guerra, Chris Hedges. En 2003 publicó un libro terrible, admirable, que se llama War is a Force that Gives Us Meaning. La guerra es una fuerza que nos da un sentido. Recuerdo un verso de Virgilio que nos hacían traducir en el primer año del bachillerato en Francia: Pulcrumque mori succurit in armis. Y pienso que es hermoso morir armado. Es un verso de Virgilio en la Eneida. Pero Michel de Montaigne, un hombre pacífico, un hombre de compromiso, un responsable político negociando la paz entre católicos y protestantes de su región del suroeste de Francia. Michel de Montaigne, y agradezco a Patrice haberme recordado esa cita al final de los ensayos: no hay ocupación tan placentera como la militar, noble en ejecución,
puesto que la más fuerte, generosa y soberbia de todas las virtudes es el valor, y noble en su causa. No hay utilidad más justa y más universal que la protección del descanso y de la grandeza de su país. La compañía de tantos hombres le gusta a uno, nobles, jóvenes, activos, la vista ordinaria de tantos espectáculos trágicos, la libertad de esa conversación sin arte, una manera de vida viril y sin ceremonia, la variedad de 1000 acciones diversas, esa valiente armonía de la música guerrera que nos entretiene y calienta los oídos y el alma. La muerte es más abyecta, lenta y penosa en una cama que en combate. Las fiebres y catarros tan dolorosos y mortales como un balazo. Vivere mil uccili militare est, como dijo Séneca. Vivir, querido Lucilius, es pelear. Contemporáneo de Montaigne, del católico Montaigne, su padre y sus hermanos eran protestantes, pero él era católico. Contemporáneo de Montaigne, el otro gran escritor francés de la época, el protestante Agrippa d'Aubigné, escribió exactamente lo mismo. Y anuncian Gabriele D'Annunzio, la guerra es la fiesta total. O el terrible general Patton, amo todo esto. Dios sabe cuánto lo amo, más que a mi vida. Sobre el campo de batalla, en la Segunda Guerra Mundial, exclamó eso Patton. Kant es pacifista, Kant es realista. A diferencia de Voltaire, que condenaba la guerra como la encarnación del mal, Kant tiene una posición matizada. Ciertamente ve en la guerra la negación de la dignidad humana, pero maneja argumentos positivos. La guerra, cito, empuja a los hombres a descubrir y conquistar nuevos mundos, lleva a pueblos y naciones a encontrarse, a medir sus fuerzas y conocer sus límites. Es la afirmación del derecho a existir de un pueblo y también de los límites de tal derecho por la resistencia del adversario. Además, los valores militares son moralmente sublimes: heroísmo, valor, sacrificio. La guerra es así el instrumento del perfeccionamiento moral de la humanidad. Solo después de la conclusión de esta cultura, una paz eterna no sería salutaria y por lo mismo se volvería posible. La paradoja kantiana es que la marcha hacia la paz perpetua necesita la guerra para vencer a las fuerzas tradicionales opuestas a la paz. La paz perpetua se sitúa en un horizonte que se retira cuando avanzamos. De modo que, en palabras de Leo Strauss, el progreso continuo hacia la paz perpetua es la guerra perpetua. Una pequeña digresión de tipo personal. Me permito citar a un combatiente de la Segunda Guerra Mundial. El 18 de febrero de 1960, al ser condecorado con la Legión de Honor a título militar, mi padre citó un texto de 1905 de Charles Péguy a la hora de la tensión entre París y Berlín por la cuestión de Marruecos. Cuando un pueblo de cultura está amenazado de invasión militar por un pueblo bárbaro o por un gobierno bárbaro que siempre hizo marchar a un pueblo, aunque fuese un pueblo de cultura, no nos queda que preparar perfectamente la movilización militar. Y mi padre declaró: esas líneas que leí por primera vez como estudiante en 1935 podían aplicarse perfectamente a la Alemania hitleriana, cuyo progreso y amenaza totalitaria seguía yo con espanto. Repetiré con Albert Camus: el solo espíritu no puede nada contra la espada, pero unida a ella es el eterno vencedor de la espada, desenvainada por ella misma. Al preconizar esa unión, Camus reencontraba por instinto la fórmula república romana: civis et miles, ciudadano y soldado. Así, lejos de oponerse, la universidad y el ejército tienen funciones complementarias. Ambas deben preparar y salvaguardar el porvenir del país. Tuve el privilegio de servir alternativamente en la universidad y en el ejército. Tengo la convicción que en ambos casos serví a la misma causa, la de la patria y de la libertad,
indisolublemente ligadas, puesto que hay momentos en que no basta defenderlas con la palabra y la pluma, y hay que saber defenderlas con las armas. Cuando en 1939 declaramos la guerra a la Alemania hitleriana, pensé, y sigo pensando, que se trataba de una guerra justa, una de esas guerras que Peggy evoca en los versos famosos: felices los que murieron por la tierra, siempre y cuando fuese en una justa guerra. La Enciclopedia Británica, en su edición inglesa de 1957, en el artículo War, escribe: las consecuencias políticas de la guerra han sido de la mayor importancia en la historia. Ha sido el principal instrumento para crear estados e imperios, y ha destruido estados e imperios. A una escala mayor, la guerra ha aportado contribuciones mayores para desarrollar e integrar las civilizaciones históricas, pero también para su eventual desintegración y destrucción. Ha producido grandes oscilaciones sobre un periodo de 1000 a 2000 años, y desde 1492 ha trabajado a la unificación del planeta. Son unas consideraciones algo kantianas, y el famoso historiador Charles Tilly no dijo otra cosa cuando acuñó una fórmula: la guerra hace al Estado y el Estado hace la guerra. Niall Ferguson, en su libro The Cash Nexus, Money and Power in the Modern World, retoma esa idea para nuestro mundo moderno occidental. Las necesidades de la guerra con la revolución tecnológica de la artillería, el costo de los cañones, hace que el financiamiento de la guerra engendra al Estado por el camino de los impuestos, la deuda pública, el Banco Central. Por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos fue una invención británica para financiar la guerra contra la Francia republicana. Y hace un chiste, un juego de palabra, Ferguson, diciendo: antes de ser welfare state, el Estado ha sido warfare state. La participación de Francia a la guerra de independencia de los Estados Unidos llevó la monarquía a su bancarrota financiera, la cual detonó la Revolución Francesa. La victoria es conservadora, contra lo que pueden pensar algunos optimistas. La victoria no provoca cambios, a diferencia de la derrota, que es la madre de las reformas y de las revoluciones. La historia de Rusia ofrece ejemplos para los dos casos de figura. Pedro el Grande, derrotado en Narva, emprende grandes reformas militares que afectan todos los sectores y empieza la industrialización de Rusia. La derrota de Sebastopol en 1855 determina a Alejandro II a sus grandes reformas, empezando por la abolición de la servidumbre. La derrota frente a Japón en 1904-05 provoca la revolución de 1905, ciertamente aplastada, pero provoca después las reformas de Stolypin. La revolución bolchevique nace de la derrota del ejército ruso. Y la tremenda derrota de Prusia frente a Napoleón un siglo antes provocó las grandes reformas que llevaron a la creación del Imperio Alemán. Contraejemplo, la victoria de Alejandro I sobre Napoleón no permitió cambio alguno en el Imperio zarista. Las victorias soviéticas de Stalingrado a Berlín, pasando por Kursk, petrificaron y endurecieron todavía el salvajismo del régimen de Stalin, mientras que el fracaso de Afganistán contribuyó a la perestroika y a la desaparición de la Unión Soviética. Un paréntesis que podemos llamar estado anímico. Melanie Klein no duda en afirmar, cito: la guerra es un problema interno a la humanidad, puesto que cada combate, desde el momento que es real, cuanto más atroz, tanto más alivia. Todo peligro real
apacigua la angustia, cual sea su naturaleza simbólica, imaginaria o loca. La guerra es el horrible paraíso de las sociedades humanas. Tan es así que nadie se suicida en tiempos de guerra. En cuanto a Irene Nemirovsky, esa admirable escritora recientemente redescubierta, nacida rusa, luego francesa, judía, víctima de los nazis. Escribió durante la guerra, en 1940 o 1941, poco antes de ser mandado al campo de la muerte. Todos sabemos que el ser humano es complejo, múltiple, contradictorio, que está lleno de sorpresas, pero hace falta una época de guerra para verlo. Es el espectáculo más apasionante y el más terrible del mundo. El más terrible porque es el más auténtico. Nadie puede presumir de conocer el mar sin haberlo visto en la calma y en la tempestad. Solo conoce a los hombres y a las mujeres quien los ha visto en una época como esta. Solo ese se conoce a sí mismo. Eso se encuentra en esa novela hermosísima que se llama Une suite française, traducida al español como Suite francesa, publicada por Salamandra en Madrid en 2006. Darwin y sus émulos atribuyen a la lucha interespecífica, a la violencia, el poder de hacer milagros a ciegas. Pero Darwin habla de violencia interespecífica, no intraespecífica, con el instinto como protección de la especie contra sí misma. La violencia entonces nos resulta paradójicamente natural. La paz entre nosotros no puede ser sino cultural y por ende frágil. Arthur Koestler es más radical. Cito a Koestler en su libro Jano. La edición original es bastante antigua, creo que es de 1950, pero hay una traducción española de 1981 publicada por El Debate. Un observador imparcial situado en un planeta más avanzado, desde el que pudiese abarcar la historia humana de Cro-Magnon a Auschwitz en una sola toma, llegaría sin duda a la conclusión de que nuestra raza, si bien admirable en ciertos aspectos, constituye un producto biológico gravemente enfermo. El sonido que con mayor persistencia se deja oír a lo largo de la historia es el retumbar de los tambores de guerra. Pienso que no hay terapia para esa patología. Apelo a la neurociencia, antropología, psicología para explicar el ingrediente paranoide de la configuración mental humana, la escisión crónica y cuasi esquizofrénica en la razón y la emoción. En suma, la catastrófica historia de nuestra especie señala lo inútil de cualquier intento de diagnóstico que no tome en consideración la posibilidad de que el Homo sapiens sea una víctima más de los innumerables errores de la evolución. Naturaleza o cultura, innato o aprendido. El debate sigue abierto. Frans de Waal, en su libro muy reciente, Primates y filósofo, cómo evolucionó la moralidad, en inglés, publicado por la Universidad de Princeton. Él es optimista, mientras que David Smith piensa que no hay bestia más peligrosa que el hombre. Es un libro también publicado en 2013 y que se llama The Most Dangerous Animal, Human Nature and the Origin of War. Si ambos bandos tienen la razón, es que la naturaleza nos hizo Dr. Hyde and Jekyll, lo que explicaría que los buenos padres de familia del Batallón de Reserva Policíaca número 101 de Hamburgo, reservistas, hombres de entre 40 y 60 años, padres de familia, no era ningún batallón de SS, hayan matado algunos 38,000 judíos sin mayor problema en Ucrania y Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial.
Para concluir con una interrogación, concluir ese párrafo, los voy a seguir ocupando más tiempo. Para concluir con una interrogación que dejo abierta, recuerdo una clase de André Leroi-Gourhan en el Museo del Hombre de París en 1962, cuando yo era un joven y guapo estudiante. De repente nos dijo, ¿por qué la gran mayoría de los humanos no son zurdos? Y emitió la hipótesis siguiente: el corazón está a la izquierda, el guerrero, para protegerlo, carga el escudo, chimal en mexica, con el brazo izquierdo y usa el derecho para golpear al enemigo. De ser el caso, no cabe duda que Heráclito tiene razón, Polemos es el padre de todas las cosas. Ahora, paso a la violencia. El ocaso de la guerra se acompaña del ascenso de la violencia con esas guerras ocultas, esas guerras sucias, el crimen o la represión. El filósofo Jean-Luc Nancy publicó un texto que se llama Hemos perdido la guerra, en el doble sentido de ser derrotado y ya no la encontramos. La masacre y el conflicto son omnipresentes bajo 1000 formas, y a diferencia de la guerra no tienen límites. Las guerras ya no son lo que eran, deplora Jesús Núñez Villaverde del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de Madrid. Efectivamente, si uno revisa los conflictos entre 1989, caída del muro de Berlín, y 2014, se topa en orden alfabético con las masacres de Afganistán, Angola, Argelia, Bosnia, Burundi, Colombia, Congo, Chechenia, Etiopía, Guatemala, Irak, Kosovo, Liberia, Libia, México, Ruanda, Sierra Leone, Siria, Sudán, Sri Lanka. En 2014, la marea de civiles desplazados por violencia de todo tipo ha alcanzado su nivel máximo desde 1945, 66 millones según las Naciones Unidas. Y la cifra sigue creciendo por lo que pasa en Irak y en Siria. La violencia se presenta en dos formas principales: esas guerras que podemos llamar tribales y, lo que es más difícil de controlar y de evaluar todavía, la mezcla de crimen organizado, corrupción y violencia verdaderamente anómica, tanto en el campo como en nuestros centros urbanos y periurbanos. Me comentaba rápidamente la señora alcaldesa de Zamora ese tipo de problema que tiene en su municipio. Las guerras entre estados han disminuido, la violencia ha aumentado en las dos formas disque arcaicas, que para mí no son arcaicas: el banditismo y el fanatismo religioso. En México y en varios países de América Latina, grandes como chicos, el costo en vidas de esa violencia rebasa ampliamente las bajas sufridas por el ejército estadounidense en Vietnam o por el ejército francés a lo largo de las 8 años de guerra de Argelia. El gran especialista Karl Holsti, autor de numerosos libros sobre la guerra, uno de sus más famosos tiene un título interesante, se llama El Estado, la guerra y el estado de la guerra. The War, the State, War and the State of War. Él ha calculado que la gran mayoría de los conflictos violentos actuales son guerras civiles y que su causa más frecuente es la debilidad o corrupción o quiebra o inexistencia del Estado. La ausencia del Estado legítimo abre la puerta a una violencia que no es la guerra entre estados, sino la de una criminalidad anárquica u organizada, de la cual el terrorismo es solo un capítulo. Es el más visible, es el que temen más los estados, pero es mucho menos mortífero que lo otro.
No solamente esa violencia no respeta a la población civil, sino la toma explícitamente como blanco, bandidos o paramilitares, milicianos o sicarios, fanáticos o aventureros, capo de mafia o señor de la guerra. Todos humillan, extorsionan, mutilan, masacran a las poblaciones civiles, sin distinguir sexo y edad. Lo mismo los bebés que las niñas. Estos conflictos, púdicamente llamados de baja intensidad, son más mortíferos y más crueles que la guerra. Holsti habla de guerras de tercer tipo, en las cuales las muertes no son imputables a ningún ejército extranjero. No es necesario multiplicar los ejemplos. En varias regiones del mundo, esa violencia no obedece ni al realismo ni a otras perspectivas tradicionales. Es necesario invocar, y algunas ponencias de ese coloquio tocarán esos temas: economía, agotamiento de recursos, presión demográfica, cambio climático, desastres naturales, que pueden contribuir a esos conflictos entre vecinos. Pero los violentos, no encuentro otra palabra, no tienen por objetivo ganar la guerra, porque no hay guerra, sino vivir de eso, en una cultura de la violencia que les permite obtener un beneficio personal a partir de sus prácticas criminales y extorsionistas. Gran parte de las guerras contemporáneas se parecen más, pero no es un arcaísmo, es algo muy moderno, pero me recuerda a la guerra de 100 años en Francia, o la guerra de 30 años, de 1618 a 1648, que desapareció directa o indirectamente, incluyendo las epidemias y las hambrunas, 2/3 partes de la población de Europa Central. El terrorismo internacional, digamos, es un tema demasiado conocido, me brinco las páginas que le dediqué, para tocar el tema de las mujeres. Nos van a hablar de las mujeres como agentes de paz, pero quiero hablar de las mujeres como víctimas. ¿Por qué? En todas las guerras, ahí sí regreso a la guerra, pero especialmente en esas guerras de tercer tipo, que para mí no son guerras, ¿por qué se viola siempre a las mujeres? Una historiadora norteamericana acaba de publicar un libro que seguramente va a crear escándalo. Cuando los norteamericanos liberaron Francia, y no pongo liberar entre comillas, realmente liberaron Francia y recuerdo la gratitud de mis padres, pero cuando desembarcaron en Normandía en junio de 1944, los soldados americanos, no todos, evidentemente, pero violaron a muchas mujeres en Francia. Y en Alemania en 1945, cuando el Ejército Rojo entra en Berlín, 100.000 mujeres alemanas fueron víctimas de violación sistemática y repetidas durante un mes. Como en Bosnia y Herzegovina ayer, como en Congo, como en nuestro México hoy. Pascal Quignard lo explica de una manera críptica que no me atrevo a entender. Él dice, ¿por qué la reproducción social es la sexualidad? Lo puedo entender que uno se reproduce en la mujer del enemigo. Es el caso de los soldados soviéticos que han sufrido atrocidades a manos de los alemanes durante 3 años. Pero la francesa no ha sido violada por el enemigo alemán, ha sido violada por el libertador norteamericano. Chris Hedges, que cito otra vez, periodista de guerra que cubrió la guerra de los Balcanes, en su calidad de corresponsal de guerra, evoca a los paramilitares serbios de Željko Ražnatović, el famoso Arkan, no sé si se acuerdan de él, lo vimos en televisión en esos años 90. La guerra acaba con las antiguas prohibiciones contra violencia, destrucción, asesinato, y surge el derrumbe de las normas sexuales cuando la dominación y la brutalidad
pasan a la vida personal. La violación, mutilación, los abusos son las consecuencias naturales de un mundo en el cual reina la violencia, dice Chonu. La guerra de los Balcanes vieron surgir campos de violación, lugares donde las mujeres eran violadas sin cesar por los paramilitares serbios. Torturas, mutilaciones, asesinatos fueron videograbados. Idem en Argentina durante la Guerra Sucia, escribe Chris Hedges. Algo de perspectiva para terminar ahora sí. El psicólogo Steven Pinker, en su libro The Better Angels of Our Nature, The Decline of Violence in History, él es optimista, piensa que más allá de las apariencias, la especie humana está perdiendo su gusto por la violencia y da argumentos estadísticos. Yo le daba la razón hasta hace poco en México, porque efectivamente entre 1962, cuando yo llego a México, y 2002, la tasa de homicidios en México bajó de una manera impresionante. Después volvió a repuntar, de tal manera que si presento la tesis de Pinker, les doy un ejemplo. En Oxford, la ciudad de Oxford, siglo XIV, 200 homicidios por 100.000 habitantes. En Londres, 2001, un homicidio por 100.000 habitantes. Bueno, eso es cierto para la Europa occidental en general, pero no para el mundo entero. Para Bárbara Ehrenreich, su libro Rituales de Sangre, ha sido traducido del inglés. Ella combina una hipótesis antropológica global con análisis históricos específicos. La violencia humana persistente repite el paso del hombre de su antiguo estatuto de presa al depredador. Un amigo biólogo me decía, es que no nos damos cuenta, todavía seguimos corriendo en la sabana para escapar del león y para matar al venado, como hace 150.000 años. Bueno, es posiblemente un avatar de la teoría de Joseph de Maistre. En el séptimo diálogo de las veladas de San Petersburgo se pregunta por qué el hombre, cito, al primer redoble de tambor está listo para despojar ese carácter sagrado que es el amor al prójimo, para ir sin resistencia, muchas veces hasta con alegría, a hacer pedazos a su hermano que nunca lo ofendió y que a su vez marcha para hacerle sufrir la misma suerte si lo puede. El deseo de matar y morir no puede ser ignorado por enigmático que sea. Para James Hillman, que escribió un libro también desgarrador que se llama Un terrible amor por la guerra, traducido por Sexto Piso, no existe una solución práctica porque no es un problema para la mente práctica, más adecuada a la conducción de la guerra que a su eliminación o conclusión. Pertenece a muchas almas como una verdad arquetípica del cosmos, es un logro humano, un horror inhumano y un amor que ningún otro amor ha logrado superar. Entonces, estaremos viviendo en Occidente, y México es parte del extremo occidente, pero México hoy en día está sumido en la consternación y la perplejidad. Entonces, puede que México no comparte esa gran ilusión de Europa y de Estados Unidos y Canadá, a saber que es el adiós a las armas, como la famosa novela. Una apuesta a la razón que piensa que se acabó la época en que desde Esparta hasta la Europa de la primera mitad del siglo XX se repetía que dulce et decorum est pro patria mori. Yo canté en primaria con mis compañeros, morir por la patria es una suerte digna de envidia, es la suerte de los héroes, es la suerte más hermosa. Mis hijos ya no cantaron esa canción y mis nietos menos. Desapareció el servicio militar universal en Europa. Los europeos y los estadounidenses y canadienses creen que todos los pueblos, todos los gobiernos comparten esa racionalidad.
aprendieron la lección que la guerra no vale la pena, que la relación costo-beneficio es disuasiva. Me temo que les falte el sentido de la historia y de lo trágico. El fin de la historia no se escapará siempre, pero la paz perpetua también. La guerra no es solo un enfrentamiento físico entre fuerzas hostiles, tiene también una significación metafísica. Jamás habrá política sin conflicto, sin violencia, y de todos modos el problema del mal rebasa las capacidades de la actividad política. Ni la paz es el bien absoluto en sí, ni la guerra es el mal absoluto en sí. La una es relativa a la otra. Eso sí, el mal absoluto es la violencia pura y sin reglas. Muchas gracias.